Hola, mi nombre es Jimmy Sainz. Esta es la tercera entrega de una serie de videotutoriales sobre AngularJS y ASP.NET Web API. En el capítulo anterior creamos una sencilla API donde se exponía una lista de países y podíamos realizar diferentes operaciones sobre ella. Ahora vamos a crear un cliente utilizando AngularJS para poder consumir esa API en la web. El primer paso que debemos realizar es crear una página HTML. Ustedes pueden utilizar el editor de su preferencia. Yo estoy utilizando Visual Studio, pero perfectamente podrían trabajar con otros como Sublime Text o Notepad++, por citar algún ejemplo. Lo primero que crearé es el cuerpo de la página, y el primer paso importante para poder integrar Angular es el más obvio: agregar la librería. Yo voy a utilizar el repositorio que tiene Angular, y la referencia a el archivo en particular. Lo siguiente es que debemos realizar el bootstrapping de la aplicación, es decir, la forma en que va a arrancar. ¿Cómo le decimos eso a nuestra vista? Pues eso a través de un concepto denominado directivas. Angular ya posee un conjunto de directivas predefinidas, en donde nosotros en la tag HTML por lo general se utiliza allí. Vamos a agregar ng app, y eso es suficiente para que se haga el bootstrapping. Yo he agregado data para evitar conflictos de cuestiones de validaciones y de la W3C, entre otros, pero la verdad es que funciona de las dos maneras, sin el data o con el data. Lo siguiente es que tenemos que hacer el típico Lamundo, así que simplemente voy a crear un campo de texto como placeholder. Vamos a escribir algo sencillo: escriba algo. Y lo importante viene porque vamos a crear nuestro modelo de datos, y este va a llamarse país. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a imprimir en pantalla lo que se encuentre en nuestro modelo país a medida de que este vaya cambiando de estado. Así que para hacer esto basta con escribir entre llaves dobles el valor correspondiente. Yo lo voy a encerrar en H5, y con esto es suficiente para que podamos correr la aplicación. Veamos si funciona correctamente. Podemos observar que en efecto cada vez que yo escribo algo, automáticamente se manifiesta en el title que tenemos abajo. Y esto es una feature bastante buena de AngularJS, es parte de las que mencionaba en el primer video. Así que podemos ver cómo nos facilita bastante el proceso de la creación de aplicaciones dinámicas este framework. Pero este es como que la muestra de todas las facilidades que ofrece. También podríamos hacer otra sencilla prueba, pero bastante útil, que es lo que son las iteraciones. Para esto agregaré una lista desordenada. Dentro de ella agregaré la directiva, específicamente en los elementos de lista, que se llama ng-repeat. Aquí vamos a agregar lo que vendría siendo cada uno de los elementos que se quieren imprimir en pantalla. Yo en este caso ya tengo una lista, aquí solo la voy a pegar, y con eso es suficiente. Con esto estamos diciendo que dentro de este arreglo de valores, que son específicamente canales de texto con el nombre de países, nosotros vamos a ir imprimiendo uno por uno los países, y para eso utilizamos la variable país. Y bastaría con esto para ver el resultado que esperamos. Y en efecto así es, aquí tenemos la lista de cada uno. Ahora vamos a tratar de agregar un poquito más de funcionalidad, y en lugar de todo esto lo voy a eliminar. Vamos a obtener lo que es la lista de países, pero correspondiente al servicio web que creamos anteriormente. Para esto voy a crear un archivo JavaScript al que llamaré a.js,
y en él vamos a irle dando un poquito más de forma a la arquitectura que plantea Angular. Así que vamos a crear un controlador. Va a ser igual a una función. Esta función posee dos parámetros, a la que la primera será scope y la segunda va a ser HTTP. Se preguntarán de dónde salen estos dos elementos, y a grosso modo podríamos decir de que AngularJS implementa un sistema de inyección de dependencia. Es un concepto bastante utilizado en lo que es el desarrollo cuando se trabaja ya a niveles de sistemas un poquito más complejos y cuando queremos orientarnos a lo que es las pruebas, principalmente unitarias. Así que en este caso scope nos sirve para algo en particular. Este funciona como el glue o como el pegamento entre la vista y nuestro contexto de datos. Se puede hacer que es un mediador. Así, de esta manera nosotros vamos a poder agregar al scope diferentes atributos y diferentes elementos, por decirlo así, y estos van a poder manipularse a través de la vista y poder actualizarse en particular. Así que de igual manera tenemos HTTP, que este es un servicio, que otro término que existe en Angular, que nos facilita el proceso de las peticiones y las respuestas cuando trabajamos con servicios HTTP. Notarán que estos poseen un dólar como prefijo, y esto es que son propios de Angular. Si nosotros también podemos ir creando diferentes módulos que podemos inyectar en nuestros controladores u otros elementos, pero obviamente no llevarán el signo de dólar. Ahora vamos a crear el método para obtener la lista de países, que esto va a ser igual a una función. Una vez que tengamos la función como tal creada, vamos a utilizar lo que mencionaba de HTTP. Este poseerá una serie de parámetros. El primero sería el método, perdón, que sería como valor get, porque vamos a hacer una petición. Lo siguiente sería nuestra fuente de datos, que sería URL, a la que vamos a pasar obviamente lo que es la ruta hacia nuestra API. Todo esto sería prácticamente suficiente para poder obtener los valores, pero necesitamos saber en caso que haya sido exitosa la petición y en caso que haya sido dado un error. Así que para poder manipular eso tenemos dos funciones. La primera sería .sources, en la que agregaremos como cuerpo lo que es una función de callback, en la que agregaremos también en su cuerpo lo que es la lista de países que necesitamos para poder renderizar en pantalla. Es decir, que esta lista de países, porque es lo que nos devuelve el servicio web, se va a renderizar en nuestro HTML. Ya vamos a ver cómo. En caso contrario, es decir, en caso que haya ocurrido un error, utilizaremos también una función de callback, en donde tendremos también un atributo llamado error, que va a recibir data.message, que es el mensaje de error que hemos recibido, y terminamos punto y coma. Ahora lo único que nos queda es llamar a la función, y eso sería todo por parte de nuestra app.js. Ahora necesitamos en primer lugar mandar a llamar a ese script que acabamos de crear. En segundo lugar necesitamos poder decirle a nuestra vista que cuál va a ser el controlador que va a poseer, así que utilizamos la directiva ngController, que va a ser igual a el nombre que nosotros hemos colocado aquí, main.ctrl. Una vez que hemos hecho esto, debemos crear la lista de nuevo, pero en lugar de utilizar
la lista estática que teníamos anteriormente, vamos a utilizar scope.países y basta con escribir precisamente países. También necesitamos decirle de qué manera se va a renderizar. Recordemos que ya no va a ser una simple cadena de texto, sino que ahora es prácticamente una entidad que posee sus debidos atributos. Así que vamos a escribir país.id y país.nombre. Con esto podemos hacer la prueba si en efecto funciona como deseamos. Así que refrescaré la página y en efecto aparece la lista de países que existían en nuestra web API. ¿Cómo podemos confirmarlo? Podríamos utilizar Fiddler para hacer una prueba rápida. Voy a crear un nuevo registro. Recordemos que agregamos el post, content type, application JSON, y como nombre supongamos que es Japón. Esto debería ser suficiente. Ejecutamos y podemos observar ahora que aparece Japón. Si yo lo actualizo aquí, en efecto también aparece Japón. Así que podemos ver que de una manera bastante sencilla, en 18 líneas de código HTML y en 14 de JavaScript, hemos creado un cliente que pueda obtener los datos desde una API que se encuentra en la web. Así que eso sería todo. Ya saben, pueden dejar su duda, retroalimentación en mi blog, en mi Twitter 105 o en mi canal de YouTube. Nos vemos hasta la próxima.